ustedes Sandro Jiménez, su anfitrión de Co-Inspiración para el Conocimiento y el Aprendizaje Colaborativo. Y hoy quiero compartir con ustedes esta píldora de reflexión alrededor de lo que yo llamo el e-learning 4.0. Nuestra conversación va a girar alrededor de los nuevos modelos de interacción para el aprendizaje digital como el ámbito de transformación más importante en la educación contemporánea. Entonces, entremos en materia. Para esta reflexión llamamos el e-learning 4.0. Lo primero es que nos estamos enfrentando a un escenario de transformación que toca varios de los aspectos fundamentales del fenómeno educativo. Esta transformación gira alrededor de tres grandes pilares: los cambios en los roles de los docentes, el desarrollo de un nuevo sistema operativo para el aprendizaje y la interacción mediada con algoritmos inteligentes. Esto es una transformación que ha venido ocurriendo a lo largo de los principales avances en la transformación de las interfaces con las que nos exponemos, creamos y desarrollamos conocimiento. Esta evolución de las interfaces, desde los primeros máquinas de cómputo de tarjetas perforadas hasta lo que conocemos hoy con los dispositivos móviles que tienen más poder de procesamiento que el mainframe que llevó el primer hombre a la luna, genera un conjunto de interacciones que son inéditas en la historia de la humanidad. Y en el contexto contemporáneo de la coyuntura de la crisis en la que nos enfrentamos, donde pasamos obligadamente de lo intensivo en lo presencial a lo intensivo en lo digital, se ha acelerado esta transformación, se ha acelerado. En términos de educación, tal vez uno de los aspectos que venía ocurriendo alrededor de los últimos 10 años es lo que llaman la cuarta revolución industrial, pero realmente esta cuarta revolución está asociada a otro conjunto de transformaciones de esta cuarta revolución, que no es solamente en la dimensión de economía política, sino también configuramos nuestro ser, nuestras formas de ser y estar en el mundo y nuestras formas sobre todo de interactuar con otros. En ese sentido, la ventana de transformación de la sociedad industrial a la sociedad de la información que ocurrió alrededor de 60 años, la transformación hacia la sociedad de la revolución industrial y de la interacción permanente con interfaces inteligentes, se calculaba en una ventana de transición de apenas 15 años. Lo que ha ocurrido en la coyuntura del 2020 es que esta digitalización de la sociedad se aceleró por un fenómeno que nadie esperaba que ocurriera, como fue el fenómeno global de una pandemia. Entonces, ¿cómo nos impacta eso en términos de educación? El Instituto del Futuro de Palo Alto de California en el 2011 produjo un informe que se llamaba Las habilidades 2020 o las habilidades para el siglo XXI. Allí, después de una consulta de multiactores, encontró 6 fuerzas determinantes que impactaban y generaban un conjunto de habilidades que se demandarían para los jóvenes y las jovencitas que estuvieran entrando al mundo laboral del 2020 en adelante. Ese conjunto de fuerzas determinantes fueron la preeminencia de máquinas inteligentes, el mundo globalmente conectado, una nueva ecología multimedial, la longevidad extrema. Pero en ese contexto, entonces, ¿dónde están las principales transformaciones de la educación? En primer lugar, la apropiación. Nos tenemos que interrogar cómo poder proporcionar habilidades y competencias, además de simplemente acreditar estándares. La sincronización, este reto que tenemos actualmente de cómo combinar esta relación de interacción sincrónica mediada por tecnología a interacciones que no necesariamente sean sincrónicas, pero mediadas por tecnología creen habilidades de cooperación, colaboración y formas de aprendizaje autónomo. En ese sentido, el aprendizaje nos obliga a repensar de qué forma estamos creando conocimientos, desarrollando habilidades y prácticas que mejoren nuestro desempeño y nuestra productividad, sobre todo en ambientes no asistidos o supervisados. ¿Cómo creamos valor? ¿Cómo medimos y monitoreamos las capacidades y las experiencias de enseñanza-aprendizaje para establecer una mejor relación entre qué tanto contenido se aborda o se despliega y qué tanto aprendizaje efectivamente ocurre? Y sobre todo, al final, cómo integramos un ecosistema y una plétora de recursos que cada vez son más diversos y amplios y a veces abrumadores en cómo incorporarlos en rutas de enseñanza-aprendizaje realmente enriquecidas. Uno de los elementos que se han venido probando en distintas instituciones educativas es el uso de las herramientas de gestión de aprendizaje llamadas LMS o Learning Management System. Lo que pasa es que el momento en el que nos encontramos aceleró la necesidad de disponer de ese tipo de herramientas y plataformas, pero entramos en un momento donde los propios LMS entraron en crisis. Los LMS que vienen desde finales de los 90, comienzos del siglo XXI, están en una crisis profunda porque se orientan
orientaron fundamentalmente al consumo pasivo, están centrados en el instructor y en el contenido y no en la experiencia de aprendizaje. Por eso la experiencia de aprendizaje se ha mantenido como una caja negra, y el énfasis es en la conectividad, en poder. La participación se evalúa cuánto te conectaste, durante cuánto tiempo, y no a qué tipo de experiencia y de interacción enriquecida generaste. En este momento nos encontramos en una transición acelerada hacia los LXP, donde la interacción se propone como proactiva, está centrada en las habilidades y la toma de decisiones. Disponemos de data para poder orientar el diseño del aprendizaje, y el foco fundamental es la interacción. Entonces nos encontramos en ese cambio de simplemente hacer consideraciones sobre el aprendizaje apoyado en tecnología, donde a través de una mediación digital se ofrecía un contenido generalmente plano que lo diseñaba generalmente un instructor en soledad, donde la preocupación fundamental era el control de supervisión de la conexión, la evaluación siempre al final, no de proceso, el consumo sobre los contenidos digitales fundamentalmente pasivo, y a pesar de todas las posibilidades de focalización y personalización, los LMS tradicionales se configuran como una sola solución para todos los usuarios. Entonces la transformación y la transición, esa forma de transitar de lo presencial a lo digital, ha generado una crisis donde este énfasis en lo finalista, donde la evaluación está centrada en el output inmediato, descuidando las posibilidades de optimización del proceso, homogenizante en el sentido de que los diseños y los contenidos son genéricos y no responden a diferencias de aprendizaje, y lo que yo llamo videólico es esta tendencia a que se sacrifica la interacción y la relación didáctica enriquecida por simplemente transmitir a través de herramientas de videoconferencia o de consumo de video en forma pasiva. Entonces, el cambio que proponemos alrededor del desarrollo y el aprovechamiento de una plataforma tipo LXP es que el aprendizaje sea mediado por la tecnología, que esté centrado en el desempeño, apoyado en prácticas significativas, basado en toma de decisiones, que impulse sobre todo la autonomía, que considere los desafíos de la personalización, y que se haga un proceso de transferencia continua de las prácticas del aprendiz a su mundo de la vida. En ese sentido, entonces, un Learner Experience Platform articula lo presencial y lo virtual como un flujo continuo de aprendizaje, no son mundos separados. El contenido y la didáctica se co-crean con los propios participantes, no solamente el maestro y la maestra, sino inclusive los propios estudiantes. Los ciclos de aprendizaje son cortos y permanentes, más semejantes a una conversación continua y a un ejercicio de dinamización de una experiencia de construcción colaborativa. Y las rutas de aprendizaje se adaptan a prácticas y necesidades particulares identificadas por el análisis de datos de interacción, el consumo o la producción por parte del usuario. De ahí la importancia de entender el concepto de modelos de interacción. Aquí entendemos modelo de interacción como el conjunto de flujos, relaciones y encuentros que generan los participantes de un programa formativo o de una estrategia de desarrollo de habilidades apoyada por plataformas digitales de forma tal que se garantice una apropiación proactiva de los contenidos dispuestos para el programa. Esta interacción busca que los contenidos de las apuestas de comunicación y socialización de los mismos, las metodologías que se proponen para garantizar el acceso a la información, las interfaces y las herramientas que se disponen para los aprendices fortalezcan sus capacidades, y a partir de ello se facilite la sostenibilidad y escalabilidad de modelos educativos intensivos en el uso de medios y contenidos digitales desde experiencias de aprendizaje enriquecidas. Es por ello entonces fundamental reconocer que la estructura de un modelo de interacción intensivo en lo digital no se puede quedar solo atrapado en el momento de presencia sincrónica. Es necesario comenzar a diseñar formas de tutoría de asistencia no sincrónica, donde se respondan a las necesidades de monitoreo de evaluación de los procesos educativos, pasando de la atención en uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos o entre pares. También fortalecer las capacidades y las estrategias de trabajo colaborativo, donde se facilita el intercambio de conocimiento entre los participantes y se asegura una cultura del aprendizaje basado en experiencias significativas. Pero tal vez lo más importante es el desarrollo de las capacidades para el aprendizaje autónomo, optimizando tiempos y asegurando la apropiación de contenidos producidos en ciclos ágiles de desarrollo y socialización, sin dependencia de asistencia de profesores o instructores y sin dependencia también de centros de producción de contenidos multimedia, en la medida que todos los actores participantes del proceso pueden producir el contenido y la didáctica interactiva.